Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6 tomaremos en esta ocasión. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, para presentarnos una vez más y esperando, Señor, que tu gracia divina pueda fluir sobre nuestras vidas. Que a través de tu palabra, Señor, en esta hora, cada uno de nosotros podamos, Señor, ser exhortados, ministrados, podamos ser, Dios mío, en esta hora guiados por tu palabra. Revélate, Señor, a nuestra vida. Abre nuestra mente y corazón para que podamos en esta hora reflexionar, Señor, a través de esta palabra y mirar y observar, Señor, cuál es nuestra condición real y verdadera ante tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos que esa gracia divina tuya sea derramada sobre cada uno de nosotros. Para tu gloria lo pedimos. Amén y amén, Señor. Vamos a hablar en el día de hoy, y como ya usted puede ver en la pantalla, muertos al pecado y siervos de justicia. De eso vamos a hablar, y que por supuesto en la Reina Valera 1960 aparecen estos dos títulos, iniciando en el capítulo 6, muertos al pecado, y tomando desde el versículo 15 en adelante, siervos de la justicia. Así que, como usted ve, el título no es ninguna cosa sorprendente, solamente tomé los dos puntos que aparecen allí. Ahora, vamos entonces a ver lo que Pablo nos enseña en este capítulo. En este capítulo tenemos la identificación con Cristo como la base de la santificación. Y al mismo tiempo tenemos la obediencia a Cristo, que es la experiencia de la santificación. Entonces vuelvo a insistir en esto. Este capítulo tenemos la identificación con Cristo como base de la santificación y al mismo tiempo la obediencia a Cristo, que es la experiencia en sí de la santificación. Y aquí se presenta la santificación como una posición del creyente. ¿Ya? Como una posición, no como una posesión, sino como una posición del creyente. Desde los versículos 1 al 13 vemos, por supuesto, lo que es la santificación. Y al mismo tiempo vemos la santificación práctica en los versículos 14 al 23. ¿Cómo Pablo establece esto? De alguna manera Pablo establece que hay una sobreabundancia de justicia en comparación, por supuesto, con el pecado. O sea, es mucho mayor la abundancia de justicia que el pecado que pueda existir. Por eso, en la Escritura encontramos que nosotros fuimos justificados en Cristo. Y veremos, por supuesto, cómo también somos santificados también en Cristo. Si somos justificados en Cristo, también somos santificados en Cristo. Hay una diferencia entre la justificación y la santificación. Hay una diferencia entre ser salvo del pecado y ser
convertido en el tipo de personas que debiéramos ser por haber sido, por supuesto, separados o apartados para Dios. Sin embargo, notemos aquí que la identificación con Cristo, que sirve de base para la justificación, también es la base para la santificación. Estos dos temas no se excluyen mutuamente. No es que no coincidan. La justificación es el fundamento sobre el cual se apoya toda la superestructura de la santificación. O sea, somos justificados y en ese fundamento de la justificación, entonces inmediatamente viene lo que es la santificación. La justificación suple de alguna manera el carril sobre el cual corre el tren de la salvación, por llamarlo así como una idea, ¿no? Mientras que la santificación vendría a ser el tren mismo. Quiero decirlo de nuevo, la justificación suple el carril por donde corre el tren de la salvación, mientras que la santificación es el tren mismo. Veamos algunas de estas diferencias entre estos dos temas, a ver si me puede captar. La justificación es un acto puntual. Un acto puntual. La santificación es una obra. O sea, la justificación es un acto puntual y la santificación es una obra. Veamos otra diferencia. La justificación tiene lugar en el momento en que usted confía en Cristo. Y en ese momento usted es declarado justo y la culpa es removida totalmente. Entonces Dios comienza en usted una obra que continuará durante toda su vida, y eso vendría a ser la santificación. Entonces creemos que en la salvación hay una salvación instantánea. Por eso digo que es la justificación un acto puntual. Entonces es la salvación instantánea, pero la santificación es un proceso, le podríamos llamar vitalicio, toda la vida. Luego podemos también poner como ejemplo que la justificación es el medio y la santificación es el fin. Dios nos justifica como medio para que nosotros seamos santos. La justificación es para nosotros. Nosotros somos justificados porque Cristo nos justifica. La santificación opera en nosotros. La justificación quita la culpa y la pena del pecado. Y la santificación remueve totalmente el crecimiento y el poder del pecado en nosotros. La santificación hay que entender lo que es un proceso que debe operar en cada creyente y deriva, por supuesto, del hecho de la justificación. Nadie podrá ser santificado o nadie podrá recibir esa obra de santificación si no ha sido antes justificado. Es decir, es un hecho que la santificación procede de la justificación. Ahora, tanto la justificación como la santificación, ojalá no se enrede porque las palabras son parecidas, pero no son iguales en el hecho. La justificación como la santificación fluyen de la identificación del hombre o del ser humano con el Cristo crucificado y resucitado. Estas dos cosas, justificación y santificación, proceden, por supuesto, como dije, de aquella persona o fluyen de la persona que se identifica con Cristo Jesús que murió y resucitó. El pecador lo que hace es apropiarse de Cristo por la fe. Lo hace suyo. ¿Para qué? Para su salvación y para su santificación. Esto debemos entenderlo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando leemos en 1 Corintios capítulo
1, versículo 30, allí habla Pablo y dice: pero por Dios estáis vosotros unidos a Cristo Jesús, y Él ha hecho que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Entonces, el tema de este capítulo, podemos ir ya dilucidándolo, es el poder de Dios actuando en pecadores, a quienes por supuesto Él ha declarado justos por la justificación, para convertirlos realmente en justos. Al mismo tiempo, esto muestra el pecado, o podríamos decirlo, muestra que el pecado justificado no puede continuar viviendo en el pecador, porque se ha identificado con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Aquí debemos entender algo, que lo que Dios nos da a través de la justificación es sorprendente. Perseverar entonces en el pecado conduce a una servidumbre o a una esclavitud, como también lo menciona la Escritura en varios pasajes, una esclavitud al pecado. Y ese es otro motivo más para no continuar en el pecado. Entonces es un hecho que cuando el Señor nos justifica, también nos santifica, que es un proceso, como dijimos, que puede durar toda la vida y va a durar toda la vida. Pero ese proceso nos permite a nosotros entonces no ser esclavo del pecado ni estar en servidumbre. El creyente pasa a tener una naturaleza nueva y tiene el espíritu, o tiene el principio de obedecer a Dios, porque es algo extraordinario que ocurre en nuestra vida. Y ahora, cuando vemos nosotros en el capítulo 6 que estamos estudiando, esta sección de alguna manera nos libra de una idea extendida hoy de que el creyente puede vivir como le parezca. O sea, mucha gente dice que nosotros podemos vivir como sea y el amor de Dios igual nos va a alcanzar. Y entonces en este sentido nos está mostrando que no es así. La identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección significa que Él pasa a ser nuestro Señor y nuestro dueño. O sea, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos al Señor. Pero al mismo tiempo, increíblemente, Dios nos da la libertad, lo cual es muy diferente al libertinaje. O sea, cuando mucha gente dice que puede vivir como Él quiera porque Dios es amor, está hablando de libertinaje. Cuando nosotros decimos que somos libres, estamos hablando de la voluntad de Dios. Él nos da la libertad de obedecerle y de vivir para Él. Eso lo veremos más adelante. Veamos ahora entonces lo que es la santificación como una posición, no como una posesión. No es que usted tenga un frasco de santificación. No, es una posición. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O en otras palabras, como diríamos, ¿vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso con nosotros? Muchos cristianos están, ¿cómo llamarles?, agobiados por la gracia de Dios. Aunque son salvos increíblemente por su gracia, creen que deben establecer una lista de reglas para poder vivir una vida cristiana. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque es un hecho de que la palabra de Dios nos enseña a vivir para Dios, pero debemos entender qué es lo que Dios quiere. Otros desafortunadamente interpretan esto en el sentido de que les da libertad para hacer lo malo. Y ahí es donde también hay un peligro. Hay que tener un equilibrio en esto. El versículo 2 de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos nos proporciona la respuesta directa de Dios a la pregunta de que si cuando uno es salvado por medio de la gracia,
puede o no perseverar en el pecado. Y este versículo 2 dice: de ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El versículo 2 dice: de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, el solo hecho de que el apóstol Pablo haya formulado esta pregunta significa que él entendía que la justificación significaba una declaración de justicia. La justificación significa que es removida la culpa o la pena del pecado y no el poder del pecado. Entendamos esto. El poder del pecado sigue vigente en el mundo entero. Pero lo que es removido del creyente es la culpa o la pena del pecado. Y entonces Pablo procede a hablar entonces sobre remover el poder del pecado. Si Dios le ha declarado justo y le ha quitado su culpa de pecado, entonces usted y yo no podemos continuar en el pecado. ¿Por qué? Porque Él nos ha declarado justo, porque Él nos ha justificado. Entonces podríamos decir, tal como lo decía Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque morimos al pecado en Cristo. Pero por otra parte, nunca estamos muertos al pecado mientras vivimos. O sea, tenemos que entender que somos seres humanos y que estamos expuestos cada día al pecado. Y ese pecado nos va a asediar todos los días y no nos va a dejar en paz. Por eso que la santificación es un proceso constante, siempre. La justificación es un acto instantáneo, vamos a llamarlo así, único, en donde somos justificados por Cristo. Pero aquí es donde debemos entender entonces que el pecado estará asediándonos. Somos identificados con Cristo en su muerte porque Él murió por nosotros y nosotros aceptamos ese sacrificio de Cristo. Y si esto, por ejemplo, no fuera verdad, de que Cristo murió por nosotros, de que Él nos justifica, entonces la ordenanza, por ejemplo, del bautismo no tendría ningún significado. El bautizarse en las aguas no tendría ningún significado. Lo esencial, hermano querido, es que todo hijo de Dios debe ser bautizado, porque esto da testimonio de que está unido al Cristo viviente. Ese es el testimonio de que usted está unido a Cristo, que lo justificó. Recordemos que Cristo fue sumergido en las aguas de la muerte o del bautismo, como también Pablo le llama, y nosotros estamos unidos a Él. El bautismo representa una ruptura completa con nuestra vida pasada y la vieja vida controlada por las pasiones de nuestro pecado o nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto nos hace entrar a una nueva vida cuando nosotros, por supuesto, nos bautizamos. Porque así como somos identificados con Cristo en su muerte, así también somos identificados con Cristo en su resurrección. Y podemos entonces vivir y actuar impulsados por el poder de Dios, por la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. La muerte de Cristo, y al mismo tiempo cuando nosotros nos sometemos al bautismo en agua, la muerte lo remata todo, se podría decir de esa manera, ¿no? Porque, recordemos algo, la crucifixión del viejo hombre es lo que Cristo quiere. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y se pregunta: yo nunca he sido crucificado, yo no fui a la cruz. Es que usted está identificado con Cristo, identificado con Él. Usted muere con Él y usted resucita con Él a una nueva vida. Usted nació de nuevo. Entonces, vuelvo a leer: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. De eso se trata la justificación y la santificación. De que nosotros no volvamos más a servir al pecado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo de pecado fue destruido. Si nos interesa de alguna manera entender la teología de Pablo, es preciso que entendamos su lenguaje. A veces cuando leemos la Biblia nos cuesta entender algunas cosas, y creo que a todos nos ha sucedido. Nos cuesta entender ciertos pasajes y tratamos, y nuestra mente no logra entenderlo, como que pareciera que está bloqueada la mente, o pareciera que nuestro cerebro es muy pequeño. Eso es lo que sentimos a veces, como que parece que nuestra mente no da. Las neuronas están cansadas, se durmieron, seguramente porque es muy tarde. Nos pasa a veces. De hecho, Pablo emplea una serie de términos y emplea una serie de lenguajes que son indispensables, hermano querido, al efecto de poner los misterios divinos al alcance de la comprensión nuestra o de la comprensión humana. Pero tienen que estudiarse. Y tienen que estudiarse en su contexto a través de todos sus escritos, porque varios de esos escritos se emplean en un sentido especial. O sea, podríamos decir en un sentido técnico. Y ahí es donde nosotros pareciera que no entendemos mucho, porque pareciera que debemos espiritualizarlo todo, cuando en realidad a veces hay cosas técnicas. Por ejemplo, el término el viejo hombre se relaciona estrechamente con la carne. Ese es un término técnico. O sea, cuando usted dice viejo hombre, ¿qué está diciendo? La carne. No hay nada de espiritualidad en eso, es simplemente un término técnico y se relaciona estrechamente entonces con eso. A su vez, este vocablo puede entenderse a veces literalmente y a veces para señalar a la raza de los hombres como tal, o en su debilidad, que también es la carne, y a veces para definir el estado pecaminoso que hemos heredado de Adán. O sea, tiene varios enfoques, pero es el mismo término. Entonces, por eso es que tenemos que leer con cuidado. El viejo hombre, no le digo a usted eso, ¿no? El viejo hombre puede ser cualquiera, ¿no? El viejo hombre es la carne en nosotros, el estado adámico que se hace visible a través de nuestra vida, o sea, el yo, el orgullo humano, ese viejo hombre. Y solo cuando el hombre recibe la palabra con sencillez del alma y con fe, hermano querido, en el Espíritu Santo, eso crea en él una nueva naturaleza por medio de la regeneración. Eso fue lo que nos pasó a nosotros, y yo digo amén. El Señor nos regeneró porque escuchamos la palabra de Dios y Él tocó nuestra alma, y la fe nació en nuestra vida hacia Dios, y a través del Espíritu Santo Él nos guió. Cuando leemos nosotros en el libro de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, nos incluye, ¿cierto? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, mire lo que les dio potestad de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow. Es extraordinario. Ahora, Pablo nos explica de alguna forma que la muerte, cuando hablamos de el bautismo en agua, cuando nosotros nos conectamos con el Señor y morimos en el bautismo en agua, hablo de lo espiritual, dice que la muerte termina con la deuda y la sujeción. Veamos el versículo 7 de este capítulo 6 de Romanos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, Pablo piensa de alguna manera en un criminal sentenciado a muerte que ha sido ya ajusticiado.
y pregunta, en efecto, lo que el pecado o la ley podrá decir al cadáver. Eso es más o menos lo que Pablo está haciendo entender. La contestación está clarísima, pues el cumplimiento de la sentencia de muerte ha rematado todo. Ya sabemos entonces qué piensa inmediatamente la unión espiritual que enlaza al creyente con todo el significado de la cruz. No nos olvidemos de que Pablo sigue desarrollando su contestación a la tendenciosa pregunta de Romanos capítulo 6 versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, es lo que Pablo está diciendo. En palabras nuestras podríamos decir, hemos de continuar en el pecado para que la gracia abunde. O sea, todos los versículos que hemos considerado nos llevan a la misma conclusión. El creyente que se ha unido por la fe con Cristo, quien fue crucificado bajo la carga del pecado y resucitó de entre los muertos después de haberle quitado de en medio, esto es importante, nada tiene que ver idealmente con el pecado. O sea, cada cristiano que ha creído en el Señor Jesucristo no tiene nada que ver con el pecado, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz. Entonces la vida de ese creyente se orienta hacia Dios en la potencia de su resurrección, la resurrección de Cristo. El versículo 8 de Romanos, de este capítulo 6, enfatiza la seguridad de la vida de resurrección. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En vista del hecho, hermano querido, de que morimos con Cristo, sigue lógicamente que fuimos resucitados también con Él. ¿Por qué? Porque compartimos su vida de resurrección. Recuerde las palabras de Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira lo que te espera, hermano. Ahora, esto no quiere decir que tendremos que esperar hasta que estemos con Él en el cielo. No está hablando de eso. Quiere decir que ahora mismo, en nuestra existencia diaria, compartimos su vida. Esto es importante entenderlo. Nosotros hoy mismo afrontamos la muerte física con la certeza de que algún día seremos resucitados. Esto es como decir, no importa que muramos hoy, el Señor nos prometió que resucitaríamos. O sea, si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Entonces, veamos el paso a esta explicación práctica, ¿no? Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo lo que hace aquí es señalar que el hecho de la muerte y la resurrección de Cristo, que llega por supuesto a ser la experiencia espiritual del creyente por la fe, esto está en Cristo, de tal modo que Él también murió y fue levantado en vida de resurrección. O sea, si nos damos cuenta aquí, no ha habido una sola palabra de exhortación, sino la declaración de algo que Dios hizo en Cristo y de la identificación del creyente con aquella obra que Cristo hizo, resultando, por supuesto, de ella, que es que nosotros como cristianos somos ajenos al pecado a causa de su posición en Cristo. Porque usted y yo estamos en Cristo, nosotros somos ajenos al pecado. Pero, ese pero cambia las cosas, ¿no? Pero la carne, el problema, ¿no? Muy evidentemente obra aún en el creyente, siendo muy activo el viejo hombre o la vieja mujer. ¿Por qué? Porque se aprovecha de la debilidad de la voluntad del Hijo de Dios.
Nuestra voluntad es importante. Una cosa es la posición que tenemos como hijos de Dios, una posición ya determinada en Cristo, y otra muy diferente es su manifestación. Porque nosotros llevamos por dentro un traidor y por fuera estamos sujetos a la presión del mundo en sus múltiples manifestaciones o formas o maneras. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se ha de trasladar esas gloriosas posibilidades de nuestra posición en Cristo al terreno de la realidad diaria? Porque si en Cristo Jesús nosotros hemos muerto y resucitado y hoy ya no tenemos nada que ver con el pecado, ¿cómo lo llevamos a la vida diaria? ¿Cómo podemos vivir entonces de esa manera? El apóstol contesta, así también vosotros, tomad en cuenta de que sois muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús. O sea, miremos esto, en el hogar, en los trabajos, en los estudios, en nuestra vida diaria, en nuestra vida social, en la comunión de la iglesia, nos enfrentamos a veces con ocasiones en las que tenemos que elegir entre hablar de una manera o de otra, entre llevar a cabo ese esfuerzo o abandonarlo, entre conceder perdón o mantener un rencor en nuestro corazón de los males que hemos recibido o esos supuestos hechos que han ocurrido en el pasado. Y a veces ante toda esta realidad, ¿no?, las decisiones son de tal envergadura que afectarán nuestra vida para siempre. A veces las disyuntivas que existen en la vida diaria parecen ser insignificantes, pero aún así, increíblemente, la actitud que tomamos frente a ellas y el conjunto de las decisiones resultantes de lo que nosotros decidimos hacer llegan a forjar un carácter negativo o positivo espiritualmente hablando. Por nuestras decisiones nosotros vamos forjando nuestro carácter. Pablo de alguna forma piensa en esta multitud de decisiones, pequeñas y grandes, y nos dice en efecto que cuando llegamos al cruce del camino debemos tomar en cuenta que hemos muerto al pecado en Cristo Jesús y que vivimos para Dios. O sea, ante cada decisión de nuestra vida diaria nosotros debemos tomar en cuenta ¿qué cosa? Que hemos muerto al pecado y que hoy vivimos para Dios. Esto es como preguntarse, ¿agrada la decisión a la carne o resulta ser un suave empuje del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque en el momento de la decisión, ¿qué hacemos? ¿O orientamos nuestra vida hacia Dios o hacia el mundo? Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, estamos en el cuerpo, ¿no? Aunque no debemos vivir según sus inclinaciones. ¿A dónde nos lleva a veces la inclinación de la carne? La Biblia dice que estamos muertos al pecado. Dios dice que estamos muertos al pecado. Jesús murió para que nosotros muriéramos al pecado. Pero el pecado no está muerto en nosotros. Somos nosotros los que debemos morir al pecado, pero el pecado sigue vivo, como dice alguien por allí. Ahora, nuestros cuerpos son mortales porque están sujetos a la muerte física.
El pecado es como un dictador que está listo para tomar o asumir el mando en cualquier momento. O sea, está buscando la manera de controlar nuestro cuerpo, de controlar nuestra vida. Ahora, quiero explicar esto también, creo que es importante. No todos los deseos del cuerpo son en principio malos o perjudiciales, pero una vez que la naturaleza viciada por el pecado toma el control de nuestra vida, esos deseos que en principio eran legítimos o necesidades normales se transforman en apetitos desordenados, de placeres deshonestos, viles, pecaminosos o malos. Tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12. Él dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Usted lo puede hacer todo lo que quiera puede hacerlo. Por ejemplo, el comer no es malo. ¿Le gusta comer a usted? ¿A usted que está en la televisión le gusta comer? ¿Al que está en la radio le gusta comer? ¿Al que está en internet le gusta comer? Claro, lógico, a todos nos gusta comer. Es rico comer, sobre todo cuando hace hambre. No es malo comer, claro que no, en sí mismo no, pero el comer con exceso sí es perjudicial para la salud. Y lo mismo que otros excesos, o sea, puede llegar a impedir que seamos instrumentos útiles para Dios. ¿Por qué? Porque no estamos controlándolos. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, estamos hablando aquí de Dios haciendo un llamamiento a la voluntad del hombre. O sea, nosotros somos los que debemos tener esa voluntad de hacer lo que Dios nos pide. Por eso dice, debemos presentar los miembros de nuestros cuerpos ¿a quién? A Cristo. Un ejemplo sería: la lengua mentirá a menos que le sea presentada al Señor. Siempre me recuerdo siendo muy joven, muy pequeño incluso, yo veía en la iglesia tradicional donde yo asistía a los hermanos traer su banjo, su guitarra, y le pedían al pastor que hiciera una oración por ellos, porque ellos lo iban a dedicar al Señor y no iban a tocar nunca, pero nunca, ni una sola música que no fuera cristiana. O sea, ellos estaban presentando, es un ejemplo, presentando ese instrumento para Cristo. Por lo tanto, nunca ese instrumento se iba a tocar en ninguna parte, solo en la iglesia y solo para Dios. Usted se presentó al Señor. Recuerdo, bueno, no ustedes, pero he presentado a muchos niños, y algunos ya están grandes y algunos incluso ya se han casado. Increíble que estoy viejo. Y los he presentado al Señor. Y no todos se quedaron en presencia del Señor. Entonces estamos hablando aquí, lo que Pablo nos enfoca, que nosotros debemos presentar nuestros miembros al Señor. Ahora, alguien dirá, ¿no? ¿Y qué pasa, pastor, si no sentimos que estamos muertos al pecado? Y si siento que estoy vivo al pecado y que me dan ganas de pecar y que quiero pecar y que quiero hacer algo. Bueno, usted lo que tiene que hacer es creerle a Dios que lo que Dios dice es un hecho. Y luego debemos actuar en base a lo que Dios dice que es un hecho. Por eso es un acto de la voluntad del hombre.
Yo debo creer en lo que dice la palabra de Dios y lo que hizo Cristo por mí. Yo fui justificado y estoy siendo santificado por Cristo Jesús. Y yo creo que debo presentar mis miembros, mi cuerpo, al Señor Jesús y vivir para Él. El pecado ya no tiene nada que ver conmigo. Aunque el pecado exista y el pecado viva en el ser humano, el pecado ya no tiene nada que ver. Ahora, la idea de la vida rendida o entregada a Dios no apasiona a muchos. O sea que yo tengo que entregarle mi vida al Señor, ¿y qué voy a hacer después? Entonces, como dice, se me va a cortar todas mis ideas, mis sueños, mis anhelos y todo eso, y se acabó. O sea que ahora manda el Señor, ¿y yo qué? Si es mi vida. Entonces, cuando hablamos de rendirnos y al mismo tiempo de vivir una vida victoriosa, esto parece términos contradictorios, aunque no lo son. Porque dice alguien, bueno, ¿cómo es eso, pastor? Me voy a rendir al Señor, me rindo mi vida al Señor, pero al mismo tiempo voy a tener una vida de victoria. ¿Cómo? Si voy a estar siendo un esclavo del Señor. ¿Sabe? El motivo por el cual la mayoría de nosotros nos encontramos con problemas es que nos presentamos a la vieja naturaleza en lugar de presentarnos a Dios. Ojalá me entienda. Nos presentamos a la vieja naturaleza, le hacemos caso a la vieja naturaleza, al viejo hombre, a la carne, en vez de presentarnos a Dios. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, este versículo quiere decir que la ley fue dada, ¿para qué? Para dominar su vieja naturaleza. No debemos vivir de acuerdo a esa vieja naturaleza. O sea, no es la intención de Dios que el pecado gobierne al creyente. Esto no se logra poniendo nuevamente bajo algún principio legal o de la ley al creyente. Es imposible que eso se logre por ese medio. Es el principio de la gracia lo que provoca esto. La ley conduce, si usted lo estudia, a servidumbre, inclusive para el creyente. Pero ahora estamos unidos a Cristo. Entonces, en Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahora, cuando aprendemos que por nosotros mismos no podemos vivir la vida cristiana, asimilando, por supuesto, esta lección que Pablo nos entrega, es entonces que estamos preparados para permitirle a Él, escuche bien, que no sé cómo llamarle, que Él trae sobre nosotros y por medio de nosotros aviva esa realidad en nuestro corazón. Sin embargo, la vida cristiana no consiste en vivir según la larga lista de reglas y reglamentos. Usted puede seguir todas las reglas, todos los reglamentos que quiera, y aún así no estar viviendo la vida cristiana. Es complejo. La pregunta sería: ¿cómo se vive entonces la vida cristiana? Siendo obedientes al Señor Jesucristo. Esa es la única manera de vivir una vida cristiana. Implica tener una comunicación efectiva con Cristo. Una pregunta básica sería: ¿ama usted al Señor Jesucristo? ¿Cuántos que me oyen ahora mismo y que están escuchando este tema podrán responder esta pregunta? ¿Ama usted al Señor Jesucristo? Porque esto es lo importante, eso es lo importante. El Señor mismo dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Nosotros gritamos aquí en la iglesia, y lo digo así como un ejemplo: Señor, te amamos, Señor. Yo he escuchado hermanos que dicen: Señor, yo te amo, Señor, tú no sabes cuánto te amo. Yo lo miro y no guardan ningún mandamiento. El pecado puede romper nuestra comunión con Él. Pero cuando ese es el caso, hermano querido, tenemos que confesar nuestro pecado. La parte nuestra es la confesión. La parte de Dios es su limpieza. O sea, Él nos limpia. ¿Cuándo nos limpia? Cuando nosotros confesamos. Mira qué lindo, es sencillo, práctico. Tú confiesas tu pecado y el Señor viene, lo limpia. ¡Wow! Por eso Él dice que deshace como neblina tus rebeliones, quita tus pecados, los elimina completamente. Por ello, realmente lo importante aquí para usted y para mí es tener una relación cercana con el Señor Jesucristo y obedecerle. Solo entonces vamos a estar viviendo la vida cristiana, cuando le obedecemos. Hagamos otra pregunta: ¿es Cristo verdaderamente su Señor, su dueño? ¿Le ha entregado usted su vida al Señor y dice: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño? Ahora, el hecho de que su conducta sea aparentemente correcta, porque claro, si usted lo miran, lo observan, posiblemente encuentren que usted es un buen cristiano, es una buena cristiana, actúa correctamente y no quebranta quizás exteriormente ninguno de los principios de la ley, no implica necesariamente que usted esté viviendo la vida cristiana. En cambio, la vida cristiana es una vida en la cual usted voluntaria y libremente y con la ayuda del poder del Espíritu Santo se entrega a Cristo para obedecerle. Entonces, y solo entonces, Él será realmente su Señor. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Wow! O sea, en otras palabras, primero Pablo nos dice que hemos sido liberados. El Evangelio nos fue entregado a nosotros y luego nosotros fuimos entregados a este nuevo camino de vida por la gracia de Dios. El Evangelio nos fue entregado para que nosotros viviéramos por Él, para que nuestra vida esté bajo la gracia de Dios. Recordemos algo: Moisés entregó la ley a Israel, pero los israelitas fueron entregados a la ley como una regla de vivir. O sea, la ley no era para guardarla ahí como esas 2 tablas de piedra, sino que era para que ellos vivieran bajo esa ley. Por eso digo, Moisés entregó la ley a Israel, pero los israelitas fueron entregados a esa ley como una regla de vivir. En otras palabras, eran esclavos. Ahora los hombres están entregados a una nueva manera de vivir, la cual conduce ¿a qué cosa? A la libertad. Hemos sido libertados del pecado. Y Dios lo ha hecho posible para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Ahora, eso no quiere decir, y vuelvo a insistir en esto, no quiere decir que el pecado ha sido erradicado o destruido, pero sí quiere decir que ahora podemos vivir para Dios. Pablo explicó por qué usó estas palabras: esclavo o siervo. Pablo explica eso. Él parece como si hubiese pedido disculpas en este último versículo por usar estas palabras. ¿Por qué? Porque la esclavitud era común en el Imperio Romano. Recordemos en el contexto histórico que escribe esta carta. De entre 120 millones de personas en el Imperio Romano, la mitad eran esclavos y muchos cristianos eran esclavos.
Entonces la epístola a Filemón revela que la libertad era una posesión preciada y muy difícil de obtener. Y ahora Pablo hizo uso de esta metáfora familiar para que de alguna manera describiera como términos humanos esta realidad. No quiso decir que no hablaba por medio de la inspiración divina, sino que estaba hablando en términos que ellos pudieran entender en forma práctica. Entonces los líderes religiosos se sintieron insultados. Recordemos cuando Jesús sugirió que ellos eran esclavos del pecado. ¿Recuerda ese episodio? ¿Recuerda usted que Jesús les dijo a aquellos judíos que creyeron en Él? En Juan 8, 31 al 34, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros lo leemos ahora y no nos parece tan ofensivo, pero póngase en el lugar de ellos. Ellos le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces vemos esta realidad. El Señor vino para hacernos libres. ¿De qué? Del pecado. Ahora Pablo exhorta en el versículo 21, Romanos 6, 21, y dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, Pablo comienza a hablarles aquí de la dádiva de vida y la paga de la muerte. Cuando usted y yo estábamos sin Cristo, su vida era inútil, mi vida era inútil, era estéril, no tenía finalidad. Hacíamos lo que nos agradaba, hacíamos lo que nos gustaba, pero en realidad aquello no era libertad verdadera, sino libertinaje. Yo creo que nadie quiere volver a esa clase de vida. Yo creo que ningún creyente, ningún cristiano que ha sido alcanzado por el Señor y ha sido libertado por la mano poderosa de Dios querrá volver a su antigua vida. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que vive en la esfera de influencia del enemigo de Dios, que es Satanás. Al que está alejado de Dios, le agrada hacer lo que el enemigo de Dios le agrada. Por esa vida de esclavitud al pecado, por esa vida de maldad. Pero esa vida de maldad y de pecado le causa angustia al creyente. Al Hijo de Dios le causa angustia. El Hijo de Dios anhela hacer lo que Dios quiere que Él haga. Y Pablo nos enseña ahí en el versículo 22: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo entonces presentó ante los creyentes la perspectiva feliz que les correspondía como esclavos de Dios. Eran librados del pecado. Ese pecado que les conducía a la muerte. Recordemos Romanos 6, 23. Todos conocemos este versículo que dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabía usted que el diablo es pagador? El diablo paga. Si usted trabaja para él, ¿le va a pagar? Claro que sí. Él se ocupará de que usted reciba el pago que le corresponde. ¿Y cuál es el pago? La muerte. Dios, en cambio, no es pagador. Suena extraño, pero no es pagador. Dios es dador. Él da sin que tú merezcas algo. ¿Cuánto has trabajado por tu salvación?
nada, no puedes comprarla, no puedes alcanzarla. Dios es dador. Entonces el regalo de Dios es contrastado en este versículo con la paga del pecado, que es la muerte, y dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es salvación y vida eterna, y usted la va a recibir por fe. Hay dos respuestas a la pregunta que podríamos hacer: ¿vale la pena vivir? Para el hombre que está sirviendo en la vida de pecado, vendrá su día de pago. Recibirá exactamente lo que se le debe, pues es su sueldo, porque dice: la paga del pecado es la muerte. Nos cuesta entender ese versículo de esa manera, pero esa es la realidad. Usted ha trabajado toda su vida en el pecado, y hablo de aquellos que no conocen al Señor, y ellos dicen: yo no he sido malo con nadie, yo he hecho cosas buenas, pero vives en pecado, eres esclavo del pecado. Por lo tanto, entonces un día recibirás la paga del pecado, y la paga del pecado es la muerte. La única moneda en curso, la única moneda legal como paga del pecado es la muerte. Entonces, para este hombre no vale la pena vivir. El pobre pecador perdido que ha venido a Cristo para recibir la salvación, escuche bien, ha recibido el don gratuito de la vida eterna, con todo lo que ella implica. Ese pobre pecador que iba camino al infierno, que no merecía salvación, increíblemente Dios, en su inmenso amor y misericordia, que es un dador por excelencia, le da la salvación y la vida eterna. Por eso termino diciendo: nuestra justificación está en Cristo, y nuestra santificación también está en Cristo. Usted vive la vida cristiana por la fe. La vida cristiana es un andar cada momento de la vida con Cristo Jesús. Es lo que usted y yo debemos hacer constantemente: caminar con Cristo Jesús, porque esa es nuestra vida. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta hora, Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, ministrarnos, enseñarnos. Gracias, Dios mío. Tu presencia ha estado aquí con nosotros hoy. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo fortalezca, anime, levante. Gracias, mi Dios. Tu bendición esté sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu pueblo. Y haz que cada uno de ellos, Señor, entienda que hoy estamos en Cristo y que tenemos una nueva vida. Gracias, mi Dios. Amén y amén, Señor.